Bueno, hola a todos, aquí Gabriel, mi nombre es Gabriel Govesniansky, soy el fundador de Guía para la Paz Interior y estamos compartiendo realmente esta semana hermosa de milagros en la vida de diferentes personas que son parte de la guía, que están cerca de la guía, que están estudiando en la guía, que están formándose. Y hoy, como nunca lo he hecho, les voy a compartir parte de esos milagros y parte también de dónde un poco vengo, porque si bien los que estamos haciendo ese trabajo sabemos que el pasado no existe, sin embargo todos tenemos recuerdos, hemos vivido experiencias y hemos vivido un camino que nos ha ido, un camino divino que nos ha ido llevando hasta acá, que nos ha traído hasta este momento. Entonces yo lo que les voy a comentar un poco es que, a ver, quizá ustedes se lo imaginan, no se lo imaginan, pero yo tuve una infancia bastante difícil, donde cuando era muy pequeño tenía una sensación como de una pureza que no la veía en el mundo, no la encontraba y sufría, me hacía sufrir. Cosas muy tontas como por ejemplo cuando si estaba vestido con un guardapolvo y se me manchaba, me ponía a llorar. ¿Cómo puede ser que algo se manche? ¿Cómo puede ser que algo no esté exacto en el lugar que tenga que estar? Y realmente a los pocos años, a los 5 años, mi madre me mandó al psicólogo porque tenía muchos problemas psicológicos, muchos problemas internos, mucha confusión, me costaba entender dónde estaba, qué hacía acá, por qué todo no era perfecto, por qué había tanta... de hecho, recuerdo cosas muy tontas, como mi hermano que dibujaba y él de pronto dibujaba algo, dibujaba un círculo y lo dejaba abierto, no lo cerraba y era como, no, pero cerrar la línea. Todo tiene que estar perfecto, todo tiene que ser justo, todo... Y no entendía por qué las cosas no eran así en este mundo. Y de chico tuve un montón de bloqueos y era increíblemente tímido, no podía expresarme. Puede parecer un poco raro, a veces pasa, ahora me ven expresándome sin ningún problema porque eso está desbloqueado, pero de chico era increíble la timidez que tenía, al punto tal que casi no podía expresar lo que sentía, lo que pensaba, y eso me llevó a un estado cuando empezó la preadolescencia de mucha confusión, porque empezaba a tener muchos pensamientos egoicos, quedaban guardados, no los expresaba, no sabía cómo sacarlos y sentía que por un lado tenía una parte como blanda, una parte amorosa, que la gente que me rodeaba, las maestras y la gente cercana lo veían, ay, qué bueno que es Gabriel, qué lindo que es, qué bien que se porta, qué ejemplo que es, y por otro tenía una voz adentro que quería mandar a todos al carajo, una voz de la ira, una voz de la furia, y era muy difícil estar adentro mío. Y fueron pasando los años y en la adolescencia las cosas no mejoraron mucho. Tenía un par de amigos en la adolescencia que éramos como un grupo separado del resto. Había algunos que estaban bastante resentidos con la sociedad. Yo no sé si particularmente estaba resentido, pero es que estaba con ellos porque es que no podía expresarme en general. Entonces nos juntábamos y hablábamos y mucho cinismo, mucho humor de criticar a otros, mucha adolescencia, mucha tontería, mucha separación. Y es que me acuerdo de tener una niña, también una adolescente, que ella estaba atraída por mí, pero yo es que no podía hablarle, no podía expresarme. Y ella en un momento se aburrió de esperarme y simplemente estuvo, porque ella sí era más abierta, estuvo con otros muchachos, era una mujer muy abierta o una adolescente, y yo no podía expresarme, no podía hablar, estaba bloqueado, solamente con algunos pocos, y a veces cuando me decían cosas, no sabía qué responder y sufría mucho porque si bien trataba de responder, porque como en toda secundaria, ¿no? Ahora se le llama bullying, en ese momento simplemente era que te estaban molestando, jodiendo, como se dice acá en Argentina, rompiendo las bolas, no podía expresar lo que había dentro mío y me guardaba las cosas y después sentí una furia terrible que me calcinaba por dentro. Al punto tal, tenía tal dificultad para expresarme, miren, les voy a contar algo muy increíble, en un momento habíamos hecho un trabajo en actividades prácticas y eran con unas papas que no sé qué, que hacíamos como unos sellos, y yo me había olvidado de esas papas y había guardado la bolsa de actividades prácticas donde guardaba la ropa. Yo no entendía por qué después toda mi ropa tenía olor a podrido. Y yo no sabía qué era y tampoco podía expresarlo. Entonces estaba usando ropa, me la ponía porque no sabía qué hacer. Me ponía la ropa que tenía en el estante, porque cada uno de mis hermanos teníamos un estante donde guardábamos nuestra ropa, un estante bastante grande
Iba a la escuela con ropa con olor a podrido y no sabía qué era y no me animaba ni a decirle a mis padres, o sea, increíble. Después descubrí la bolsa, la tiré, quizá puse la ropa a lavar, no me acuerdo, pero fue increíble, o sea, no podía sacar las cosas afuera. Y después cuando fue pasando, después de la adolescencia y todo, descubrí que había algo que me podía ayudar a liberar un poco todo eso. Entré en la universidad, empecé a estudiar literatura, fui a un taller literario, escribía, quería ser escritor en ese momento, quería ser un escritor famoso de literatura, de cuentos, de poesía, y descubrí que el humor era una gran herramienta. Entonces empecé a usar el humor. El humor lo usaba de manera cínica, pero aprendí a usar el humor como una forma de romper el hielo, para poder acercarme a otras personas, para poder hablar con desconocidos. Entonces usaba el humor, usaba el humor, usaba el humor, aún lo sigo usando, aunque diferente, y, y eso me fue ayudando a romper barreras. Por eso para mí el humor es una herramienta maravillosa para romper patrones y para romper dramas. Pero claro, imagínate, la primera novia mía fue a los 19 años, porque durante toda la adolescencia estuve bloqueado, a esta chica no le pude hablar, con otras tampoco, no me animaba, no me animaba a expresarme. Y después empecé con la música, a los 19 años empecé con la música, súper tarde, pero le puse mucha energía y tenía mucho amor por lo que hacía, y a los 23 años ya estaba viajando por Europa con un grupo de tango, así de veloz, y ya estaba viviendo de la música, así de veloz. No es común, pero fue por un impulso importante que había en mí de expresarme. Y dentro de ese camino apareció el violín, y el violín me mostraba el ego de una manera terrible, porque yo quería ser el mejor, como buen leonino que soy, porque yo competía, porque yo luchaba, porque me frustraba, porque había empezado grande a estudiar y me costaban las cosas y trataba de hacerlo bien y de pronto no me salía y veía que otros tocaban mejor. Toda una película muy, muy compleja, y también, de hecho, tuve una época en ese momento que se me empezó a caer un poco el pelo en algún lugar específico de la cabeza, porque estaba como tensionado, estresado. Y a partir de ahí empecé a buscar. Ya estaba en la música, estaba tocando tango, estaba viviendo eso, pero empecé a buscar. Me metí en la alimentación consciente. Primero empecé en política, me metí en política, estuve en política dedicándole cierto tiempo durante 1 año, 2 años en un grupo en Argentina. Después dejé eso porque ya no me resonaba o no me parecía que estuviera ayudando. Empecé a trabajar con la alimentación consciente. De hecho, hice años de orinoterapia, tomaba toda la orina que generaba mi cuerpo, la tomaba, estaba buscando algo que no lo encontraba y no lo encontraba y no había aprendido dónde buscarlo. Hasta que luego me empezó a llegar algún libro de espiritualidad y lo empecé a leer. Y poco a poco empecé a leer otros libros y hubo un gran punto de quiebre, y empecé a ver maestros espirituales, ver videos, y hubo un gran punto de quiebre cuando estudié el poder de la hora y lo empecé a practicar, cuando hice alguna práctica también de meditación budista y empecé a sentir la energía recorriendo todo mi cuerpo, las sensaciones, cada una de las sensaciones, cada una de las emociones la podía observar, la podía liberar, podía ver cómo se liberaba. Empecé a hacer todo ese trabajo y empezaron a ocurrir cosas increíbles en mi vida. Pude empezar a sentir una paz que no había sentido, pude empezar a observar y a tener cada vez más conciencia presente, que era algo que no me resultaba ajeno, porque si hay algo que hace falta de conciencia es para tocar un instrumento como el violín. Entonces, cuando empecé a practicar meditación, lo que me di cuenta también es que tenía un nivel de concentración altísimo. Podía poner la mente en algo con un nivel de concentración altísimo, porque es el nivel de concentración que durante años lo había trabajado para poder tocar un instrumento como el violín, porque la música siempre es presente. No se puede tocar un instrumento musical como el violín donde las notas no existen, vos tenés que ubicar el dedo exacto, si no tenés una presencia y un nivel de presencia muy alto. Y como a mí la música me costaba mucho, tenía que tener el doble de presencia, porque si no sonaba cualquier cosa, era un gato paseando. Como se imaginarán, un violín mal tocado es un gato aullando. Y entonces empecé a practicar, a ser consciente de la hora, y hubo un momento en que llegó el curso de milagros y es que no podía creer lo que estaba leyendo. No lo podía creer. Realmente lo que el libro decía era todo lo que yo venía estudiando, pero explicado con un vocabulario específico, y estaba todo en un solo libro. Y hubo un momento a través de la meditación y eso, porque en ese momento, yo se los comparto, mi vida no era un paseo.
yo me levantaba prácticamente la mayoría de días angustiado y empezaba a hacer un trabajo espiritual. Leía libros, me sentaba a meditar, agarraba el violín, trataba de sacarlo por ahí, trataba de liberarlo de alguna forma. Hasta que a través de la práctica, y había a veces noches que me despertaba a la noche y bueno, en ese momento vivía con uno de mis hermanos, vivimos unos años juntos, y quizá él se levantaba a las 3 de la mañana porque estaba boludeando y yo estaba sentado meditando en el comedor. Y no estaba sentado meditando por lo linda que era la vida, estaba tratando de liberar los demonios internos. Y me sentaba a meditar porque sentía dolor, porque sentía angustia, porque me sentía mal, porque me sentía ansioso, sentía que las cosas fallaban. Entonces me sentaba a trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Y cada vez que aparecía, sabía que podía sentarme a meditar, sabía que estaba la posibilidad, leía la sabiduría Zen, leía diferentes sabidurías espirituales, leía el Tao también y buscaba eso adentro. Y claro, es que cuando uno busca encuentra. Y en un momento empezó a llegar una paz que no la había experimentado nunca. Y ahí empecé, justamente con mi hermano, con quien vivía, con Pablo, empezamos a dar talleres de espiritualidad porque él se dedicaba al yoga. Y es que era increíble lo que ocurría ahí. Era increíble lo que ocurría. Había ego, aparecía el ego, pero yo podía verlo. A veces aparecía el ego porque dábamos los talleres juntos, entonces él cuando hablaba, a veces aparecía reacciones en mi interior, porque con los hermanos estamos muy acostumbrados a reaccionar. Aparecía una reacción, pero yo la podía observar, era algo increíble. Podía empezar a observar la mente que me estaba generando sufrimiento y la podía observar en mi hermano, cuando hablaba con mi padre, cuando hablaba con algún amigo, la podía empezar a observar. Y empezamos a dar unos talleres que realmente eran increíbles lo que ocurría, la energía que se movía, lo que la gente agradecía. Y después ya me propuse armar un espacio y armé un espacio en Buenos Aires, en mi departamento, porque los recursos que tenían limitados, armé un espacio en Buenos Aires y empezaron a llegar gente y yo empecé a armar eventos pequeños, algunos venían 2 personas, otros venían 5, alguna vez llegó a haber 20 incluso en alguna meditación, estaba todo lleno y tomábamos una merienda y hacíamos un taller y yo les compartía cómo sanar las emociones, cómo conectar con el niño interior, cómo entrar en paz interior, y cada temática que a mí me llegaba la daba y todo lo que me llegaba lo daba y era increíble lo que empezaba a ocurrir. Porque no sé si les ha pasado, pero hay mucha gente que vive experiencias muy transpersonales, muy abiertas. A mí me empezaron a pasar después ciertas experiencias, quizá en ese momento todavía no, pero lo veía, había gente que se sentaba, estaba acostada meditando, yo la guiaba y la persona salía del cuerpo y la persona iba hacia momentos pasados, iba quizá incluso hacia una vida pasada, iba hacia el momento de su nacimiento y después me agradecían llorando porque habían podido viajar y me decían nunca me había pasado esto, nunca había viajado hasta acá, nunca había visto esto, algo se soltó, algo se liberó y veía los milagros ocurriendo a mi alrededor y cuando yo tenía que dar un taller mi mente entraba en esa sintonía y cuando terminaba el taller estaba en tal paz, en tal estado de expansión, de dicha, era increíble lo que generaba. Porque no era solo mi energía, era la energía de sanación de todas las personas que iban llegando acá y que iban empezando a abrirse. Y entonces, claro, siempre mi mente fue ambiciosa, por decir así, así como en su momento quería ser un escritor famoso, después quería ser un gran violinista, después cuando empecé a trabajar la espiritualidad, yo visualizaba realmente algo grande, llegar a mucha gente, poder tocar el corazón de muchas personas, me imaginaba en teatros, en espacios grandes y tal, y bueno, comenzó de esta forma y después fue el salto, porque vi que podía llegar a mucha gente y que el recurso más hermoso que había en ese momento, y lo sigue, bueno, y sigue estando, era la tecnología. Entonces empecé a difundir por redes y tal, y mucha gente empezó a llegar y empezó a llegar, y hubo gente que me decía, Gabriel, vos no sabés cómo esto que estás compartiendo me está transformando. Empezaron a darse milagros en mi vida que fui viendo, en mis relaciones y sobre todo empecé a ver lo que el curso te dice, que a través de tus hermanos, que son tus testigos, vas a empezar a ver los milagros. Personas que iban llegando, que iban estudiando y yo soltaba. Yo hacía lo que tenía que hacer y soltaba. Porque eso lo había aprendido con la música. La música vos tocás y ya está. Después vos te escuchás la grabación y decís, uy, toqué feo.
pero tenés que soltar, tenés que aprender a soltar, y eso lo aprendí en la música, en tocar y tocar en vivo, en teatros por todos lados, y en grabaciones, y en eventos, y en shows, y vos tocás y soltás, tocás y soltás. Viene la parte en que vos estás solo tocando y tocás y soltás, no podés hacer nada, ya pasó, ya se hizo. Entonces hubo un gran aprendizaje ahí y yo simplemente daba talleres, empecé a hacer sesiones individuales y después cuando vi este poder del curso de milagros, ya estaba en mi mente poder enseñar un método completo. No enseñar solo un taller para liberar algo o sanar algo, sino poder enseñar un método que la persona que lo aprendiera realmente experimentara una comprensión grande. No solo yo te liberé esto, como a veces puede ocurrir en ciertas terapias o en ciertas, bueno, listo, te liberé esto y ahora vos andá por tu vida. O vas a una clase de yoga, te relajás y después volvés a tu casa y se vuelve a tensar tu mente. Experimentaste esa relajación, pero no sabes bien cómo hacerlo, sino yendo a la clase de yoga. Entonces ahí empecé a estudiar un montón de sabidurías, empecé a estudiar la cábala, empecé a estudiar, bueno, ya venía estudiando el zen, el budismo, el yoga, el advaita. Empecé a ver un montón de maestros de ahora que me empezaron a mostrar sistemas y así armé un método, que es el método de indagación espiritual, que lo empecé a enseñar en su momento con resultados muy hermosos, pero después sentí el llamado de empezar a estudiar, a enseñar el curso de milagros, y que había tanta gente con ganas de aprender el curso de milagros, y que con todo el trabajo que yo había hecho, cada vez iba viendo una comprensión mayor y podía enseñar el libro, pero para mí fue algo muy raro esto, se los quiero decir. Para mí cuando yo empecé a enseñar espiritualidad fue muy raro. ¿Quién soy yo para esto? ¿Dónde estudié espiritualidad? Estudié en mi casa, estudié en mi mente. Medité en mi casa. ¿Quién soy yo? ¿No? Porque dentro de los avales del mundo, bueno, hay que tener una carrera. No, simplemente era algo que ya estaba en mí. De hecho, una de las mujeres que vino a una de las meditaciones, que era una persona que era medium, me dijo: Gabriel, yo te vi, en otra vida vos fuiste monje y tenías una vestimenta, de estas vestimentas anaranjadas que yo después busqué, vestimenta anaranjada dentro, y es la vestimenta que se usa en el budismo, que se usa en el zen o en cierta rama del zen, y no me resultó raro saber que ella me había visto en alguna vida pasada donde me había dedicado al monacato. Y después, bueno, y después hay cosas que ya ustedes van sabiendo. Se armó Guía para la Paz Interior, se empezó a difundir, se empezó a abrir el curso de milagros, empezaron a llegar más y más y más personas. Y cada vez tengo más conciencia y más certeza de que a mí lo que me toca es difundir este mensaje, porque hoy el mundo lo que necesita son maestros. Y la gran tarea es poder encontrar ese maestro interior. Y cuando yo, en ese momento que también, como había algunos maestros, uno por ejemplo es Matías de Stefano, el argentino que es muy famoso ya, él por ejemplo siempre buscaba la etimología de las palabras y yo aprendí a buscar eso, busqué la etimología de Gabriel y claro, es que Gabriel era mensajero de Dios. Y ahí, si bien la palabra Dios a mí en ese momento me resultaba un poco rara por la cultura de la que venía, sabía que era eso. Y después tuve experiencias, diferentes experiencias con plantas sagradas, que son grandes maestros, son seres que abren la conciencia, que todavía hoy están prohibidos o no son legales o no están abiertos porque es que no estamos listos para esa apertura de conciencia, pero cuando uno se abre, lo que empecé a experimentar también en experiencia fue todo lo que la espiritualidad decía. El Cristo, a Dios, la verdad, la geometría sagrada, la expansión, la verdad, el perdón, la aceptación, todo para mí fue atravesado a través de diferentes experiencias y fui viendo en las personas cómo se iban produciendo las transformaciones a la par que yo me iba transformando y cómo cuando mi voz hablaba desde su centro, desde el amor, eso sí iba llegando e iba generando cosas que las personas me decían: Gabriel, es increíble tal cosa, y yo simplemente soltaba, porque ya aprendí a soltar, porque hice todo un trabajo con la música para aprender a tocar mi música, tocar la música del corazón, tocar la música del alma y soltarla. Y si hay alguna nota desafinada, yo ya la he perdonado. Y si hay alguna nota desafinada en algo que me han escuchado hablar, yo también la perdono, porque ese es nuestro trabajo, aprender a perdonar. Y por eso hoy, y cada vez más, ahora les comento, hay un libro que va a estar saliendo este año, no sé si en todo el mundo, pero en algunos países, que se llama Ver a Dios, que son parte de las canalizaciones que fui haciendo a través de las preguntas que fui haciendo, que son preguntas que no sé, que voy preguntando, que la voz va llegando.
Y el día de mañana el trabajo de guía para la paz interior, y ese era un sueño que yo tenía cuando arranqué con todo esto, que el día de mañana la idea también es realizarlo, es armar centros de espiritualidad en todo el mundo, en todas las grandes ciudades, para que esta sabiduría llegue. Y esta sabiduría depende de nosotros, depende de que cada uno de nosotros ponga su energía y que cada uno de nosotros también estemos dispuestos, no solo individualmente, sino colectivamente, a despertar, a encontrarnos a nosotros mismos, a liberar esas trabas, liberar esos bloqueos y empezar a ser parte de ese cambio de conciencia. Hoy para mí el cambio de conciencia es evidente. Yo lo veo en todos lados, lo veo en toda la gente que me rodea. Yo hoy te invito a que vos seas parte de eso, que vos, ok, tenemos bloqueos, tenemos dificultades, todos lo hemos tenido, pero ya es momento de que lo empecemos a liberar, que lo empecemos a soltar y que empecemos a ver más allá de esas cosas que hemos vivido, que para mí ya son lejanas porque ya no me generan, quizá incluso ustedes me escuchan, no me genera ninguna emoción. Eso, la adolescencia, la infancia, yo se los cuento simplemente porque es parte del camino y como a veces nosotros vemos a la persona como está ahora, pero no sabemos el recorrido que hizo, hoy vos podés verte ahora, pero no sabés el recorrido que vas a hacer. Cuando tu mente esté en otro estado de conciencia, te vas a acordar, vas a recordar y vas a decir, yo hice un camino, hice este camino y qué maravilloso camino que fue. Así que yo les agradezco con el corazón. Este es un poco mi testimonio de milagros. Fueron muchos. He tenido experiencias de soñar con maestros, de observar a Dios, de poderlo reconocer, de escuchar la voz, de recibirla, de tener señales de todo tipo, de sincronías inmensas con personas, en sueños, en eventos. Sería interminable. Y como saben, yo puedo hablar de manera interminable. Así que ya lo iremos viendo, se los iré contando si es necesario en otros audios y en otras clases. Por lo pronto, este es mi testimonio, los milagros son diarios, la expansión de conciencia y cada vez que simplemente cierro los ojos y pongo las manos en mi corazón y sé que Dios está ahí y sé que la voz me está guiando y sé que estoy siendo el canal que elegí ser, que me toca ser, que me corresponde ser, y simplemente agradecerles desde el corazón, que sepan que el camino está abierto, que los milagros hoy podemos empezar a experimentarlos e invitarlos a que sean parte de este camino de milagros, a que se sumen a estudiar espiritualidad con esta profundidad, con este amor, con esta dicha y sobre todo con esta responsabilidad de que cada uno de nosotros es responsable del despertar colectivo. Gracias infinitas, los amo y hasta la próxima.